Pues dicen que el principal enemigo de los derechos de las mujeres mexicanas y en general es el machismo, pero también se dice que el machismo es un rasgo cultural mediterráneo, ¿no? Que los países de la cuenca mediterránea, África, Europa, Medio Oriente, tienen ese rasgo cultural muy arraigado y que de ahí llegó a México y que el machismo no existía entre las poblaciones indígenas previo a la conquista. ¿Qué siente la mujer y las mujeres indígenas en su lucha por sus derechos humanos frente a este rasgo cultural pues, que tenemos tan dominante en este país, como sabemos, que llamamos el machismo? ¿Existe también dentro de las culturas indígenas y de qué manera se plantea esta lucha? Bueno, yo creo que el machismo actualmente lo estamos viviendo las mujeres indígenas en donde quiera que estamos y vamos. Por un lado, en la comunidad, lógicamente está presente nuevos rasgos como el alcoholismo, la drogadicción, muchos temas mucho más peligrosos en este momento que tienen que ver con el Estado mexicano y con la agenda nacional. El machismo lo vemos en varios rostros, ¿no? Nosotras sentimos que también estamos retando a todos y a todas, tanto de un pueblo indígena como de la sociedad, a hacer cambios de actitudes. La cuestión de la discriminación y racismo no solamente lo estamos señalando como algo estructural en el país, sino así, pero también en los cambios posibles. Claro que estamos tratando de combatir este machismo en cualquiera de sus formas y en cualquiera de sus rostros, pero no solo en la comunidad, sino las indígenas que están ya radicadas en ciudades grandes como este propio Distrito Federal, en otras ciudades y fuera del país, creo que enfrentamos este problema. Creo que sí estamos dando la lucha por eso, individual y colectiva, por eso transformar relaciones al interior de la familia pasa por cambiar estos roles aprendidos que se pueden desaprender, que eso es pues el mayor reto, el mayor empuje y el mayor desafío de los pueblos indígenas también, pero también de la nación, ¿no? Que tiene que ver un machismo puede transformarse en otros rostros a la hora de hablar de políticas públicas. No es un machismo solo de agresión física, sino es un machismo que me excluye por no reconocerme como una mujer indígena que puede, ¿verdad?, estar haciendo rol nacional, incidencia, propuesta y ser también actora de cambio desde mi comunidad hasta nivel del territorio mexicano. Decía el presidente Lázaro Cárdenas en aquel congreso, primer congreso indigenista interamericano en Pátzcuaro en 1940, dice, es nuestra intención mexicanizar al indio y no indianizar a México, como si fuera la única alternativa una cosa u otra. Y de ahí se derivaron una serie de políticas públicas que conducen pues a lo que ustedes y tú, Martita, ahorita has señalado particularmente. Esa discriminación estructural, esa exclusión de los pueblos indígenas de la participación en la vida pública. ¿Qué se tiene que hacer ahora? Ya que se reconoce, repito una vez más, constitucionalmente que México es un país pluricultural y que aquí se ha dicho la importancia que tiene reconocer eso en la vida diaria. ¿Qué necesitamos hacer en políticas públicas? Adelfo, tú que has colaborado en algunas instituciones de políticas públicas, ¿cómo ves esto? ¿Qué se puede hacer para modificar y poner al día las políticas del Estado de modernización, de desarrollo, educativas, culturales, etcétera, etcétera, para ponerlas al día con esta visión, ¿no?, basada en los derechos humanos de los pueblos indígenas y su reconocimiento dentro de un país que respeta las diferencias en vez de tratar de borrarlas? Sí, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer para resolver la cuestión de las políticas públicas es retomar el debate pendiente sobre el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas en México. No hay que olvidar que pese a que se dio una reforma en este sentido en el año 2001, también tenemos que traer a colación que muchos de los postulados fundamentales de los pueblos indígenas, particularmente los que fueron acordados en los diálogos de San Andrés, pues no quedaron en la Constitución mexicana.
Entonces creo yo que viendo el futuro de este país, creo yo que para sanar las heridas, para resolver los conflictos existentes, en particular, por ejemplo, el conflicto que todavía pervive en Chiapas, en la zona de los hermanos y hermanas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, yo creo que uno de los pendientes que hay que resolver es indudablemente la cuestión de la reforma constitucional. Ahora, con el ingrediente fundamental, no solo de lo que contienen los acuerdos de San Andrés, sino de lo que también ha sido ya acordado universalmente en términos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Yo creo que estos dos pilares fundamentales deben de motivarnos a los mexicanos a reflexionar, a retomar este debate y a concretar las reformas constitucionales que todavía están pendientes en nuestro país. Eso por un lado. Y yo creo que eso debe tener como consecuencia necesaria la formulación de una serie de políticas públicas que implementen esta nueva relación de coordinación, de respeto entre la Federación, el Estado y los pueblos indígenas. Y yo allí hablaría de manera fundamental el respeto a los procesos de autonomía, a los procesos de autogobierno en los que están inmersos diversos pueblos y comunidades indígenas del país y que, por desgracia, en estos momentos, estos procesos de autonomía y autogobierno están sometidos a un proceso de exterminio. En el caso de Oaxaca, yo debo traer aquí a colación cómo en estos últimos meses, en estos últimos años, hemos visto una estrategia de exterminio hacia el municipio autónomo de San Juan Copala, en donde han muerto personas, hombres y mujeres indígenas, y lo que prevalece es un estado absoluto de impunidad, en donde ni el gobierno del estado ni el gobierno federal han tenido la capacidad para poder, por un lado, respetar y garantizar un derecho elemental de los pueblos indígenas, que en este caso es el derecho a la libre determinación, y por el otro lado, la seguridad jurídica necesaria para cuidar la integridad física, corporal de las personas, hombres, mujeres, niños, ancianos, indígenas. Marcos, ¿qué nos puedes decir al respecto con la experiencia de autonomía? ¿Qué futuro tiene eso para los pueblos indígenas en México o estamos hablando de fantasías? Yo quisiera retornar un poquito al asunto de las políticas públicas, ¿no? Porque creo que también es de suma importancia aclararle al pueblo de México cómo concebimos nosotros esta aplicación de las políticas públicas sobre los pueblos indígenas. En primer lugar, yo creo que las instituciones que atienden el tema de los pueblos indígenas han vivido en el error por lo menos medio siglo, ¿no? Han vivido en un fracaso tras fracaso en aplicar los recursos de la nación mexicana, los recursos del pueblo de México, el dinero para abatir la pobreza en las regiones indígenas del país. Es una tragedia alarmante cómo instituciones que tienen que ver con el tema de los pueblos indígenas en medio siglo crecieron con una burocracia tan extraordinaria, pero la pobreza no disminuyó ni medio centímetro. Entonces aquí hay un problema grave que necesita reorientarse, ¿no? En el México de mañana se necesitan nuevas políticas públicas para pueblos indígenas y no seguirlos aplicando como para desaparecer a los pueblos indígenas, como para destruir sus culturas, ¿no? Como para no respetarlos. Pero no solamente eso, también las políticas públicas, cuando se han aplicado equivocadamente, han atropellado derechos. Construir una presa hidroeléctrica, carreteras que no ayudan a los pueblos indígenas, y muchas obras grandes que si bien pueden ayudar a los pueblos indígenas, los han dañado de una manera terrible, ¿no? Pero también es grave que los pueblos indígenas los siguen viendo como menores de edad, como si fueran inferiores, como con tutela, pues con paternalismo. Es decir, para un México
del siglo XXI, ya no necesitamos dejar atrás esa vieja política indigenista del paternalismo. Un tipo de autogobierno, doctor, también implicaría que los pueblos indígenas tengan la capacidad de gobernar las propias instituciones que se crearon para ese sector de la población. Quiero insistir sobre eso porque en la parte final quizás cerremos con eso, y me angustia mucho la aplicación y el uso del dinero del pueblo de México para resolver problemas acuciantes, que en este caso los pueblos indígenas, pero a otras instituciones, reforma agraria, procuraduría agraria, que han derrochado, que no han vigilado el dinero de la gente más pobre del país, que es nuestro, en la manera en que se aplican para resolver un problema.